recordatorio de todo lo que se ha visto a lo largo del segundo bimestre. Ya, es decir, aquí tenemos lo que se ha visto, lo que viene siendo los números índice, introducción a las probabilidades discretas y las probabilidades continuas. En sí, eso es lo que se vio a lo largo del segundo bimestre. Ya, adicionalmente, como ustedes pueden observar, existen actividades que podemos decir recomendadas, que no dice aquí, pero son actividades recomendadas que sí no tienen un peso en su nota final, sino es para que ustedes mejoren su dominio en la materia. Y no hay actividades evaluadas. Antes quiero revisar si en la semana número 15 había alguna actividad. El caso práctico, pero ese ya se cerraba el anterior domingo, ¿verdad? Ah, no, ese cierra el 31 de diciembre. Diciembre, no, a ver. Mm, el caso práctico, no. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos viendo? La semana 15 es. Ya, actividad suplementaria. Esto quiero ver las fechas de estas actividades si ya se cumplieron. Las del 28, ya. No se cumple y el 21 ya. El cuestionario, este ya se cumplió, ya. Entonces, para las personas que todavía no realizan la actividad suplementaria, recuerden que va a estar habilitada hasta el día 28 de enero, es decir, hasta este día domingo. Una vez que ya termine el día 28, ahí recién voy a calificarles para no estar haciendo varios trabajos al mismo tiempo. Es decir, si las calificara hoy, después de unos días tendría que volver a calificarles. Por eso, una vez que ya se cierre esta actividad, ahí en ese momento recién les voy a comenzar a calificar. Para las personas que preguntaban por correo que por qué no tienen una nota asignada en esta actividad. Es por eso, porque estoy esperando a que se termine la fecha, es decir, que se cierre esta fecha para ya calificarlos a todos de una sola. ¿Ya? Eso era lo único que tenía que aclararles en cuanto a esta actividad. Ahora sí, pasemos a lo que viene siendo la semana número 16, que como les mencionaba, es un recordatorio de todo lo que se ha visto a lo largo del segundo bimestre. ¿Ya? Vamos a ver a breves rasgos estas temáticas que se vieron a lo largo del segundo bimestre, empezando por los números índices en la página 567 del texto básico. Ya. Recuerden que si quieren ver estos temas más a fondo, revisen las clases anteriores. Aquí únicamente a- voy a resaltar lo que viene siendo los temas los más resumidos, los más importantes posibles para no alargarnos demasiado y terminar de la manera correcta. Primero, números índices. Primero, ¿qué es un número índice? Es un número que expresa el cambio relativo del precio, cantidad o valor comparado con un periodo base. Es decir, el número índice no es más que una comparación entre un periodo base y un periodo que le estemos comparando. Puede ser futuro, pasado, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? Periodo futuro pasado. Podemos decir el año. Yo quiero comparar un precio en su año 2016 con mi producto base que, digamos, está en el año 2020. ¿Ya? Entonces, a eso se le llaman los números índices. Prácticamente en esa clase habíamos definido que para esos números índices los vamos a denominar con la letra P mayúscula que vamos a utilizar esta fórmula aquí. Salarios por hora promedio en 2016, salarios por hora promedio en 2000. ¿Dónde? Más acá abajo debe estar la fórmula. Ya. ¿Dónde está esa fórmula? Aquí está. Ya, ¿dónde? Entonces, para el índice, siempre lo vamos a hacer así. El P sub uno sobre P sub cero, donde P sub uno es el año que nosotros estamos comparando.
Es decir, no, nuestro año que no es el año base. Y P sub cero sí es el año base. Entonces, si queremos comparar precios, entonces aquí pondríamos, digamos, el precio del año 2016, que no es mi año base, y aquí, digamos que mi año base es el 2000, entonces aquí yo pondría el precio del 2000. ¿Ya? Entonces, para eso es necesario, en sí, eso es lo que recalcaba aquí esta fórmula de acá. Entonces, el precio que no es base sobre el precio que es base. Ya, eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos el valor índice correspondiente. Entonces, aquí había una serie de ejemplos de cómo se calculaba el precio base. Adicionalmente, habíamos visto que por qué convertir los datos en índices. Prácticamente eso era para tener un estándar, es decir, para estandarizar todos los valores. Es decir, si estamos trabajando en dólares, vamos a estandarizar valores decimales que no vienen siendo dólares, sino una unidad que la podríamos comparar con libras, con euros, etcétera, etcétera. Para eso es importante estandarizar este tipo de cosas. ¿Ya? Aquí habíamos visto la fórmula del valor base. Ya. Entonces sigamos porque teníamos lo que viene siendo los índices no ponderados. Para los índices no ponderados, o habíamos visto la fórmula del promedio simple de los precios relativos, que no es más que esta sumatoria de precios y sobre n. La sumatoria de precios y quiere decir la cantidad de precios que yo estoy, precios índices que yo estoy comparando, dividido para la cantidad de números índices. Como ustedes pueden constatar aquí, esto no es más que realizar lo que viene siendo un promedio. Así como teníamos en otros ejercicios el promedio cuando teníamos 6 elementos, sumábamos los 6 elementos, dividíamos para 6 y teníamos un valor promedio. Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? El índice agregado simple, teníamos esta fórmula de aquí, que prácticamente es sumar todos los precios, los precios índices que estamos comparando sobre la sumatoria de todos los precios índice bases. Esto eran prácticamente cuando teníamos una serie de precios. Entonces, miren, aquí tenemos en el año 2010, en 2003 tenemos una serie de precios. Aquí en el año 2015 otra serie de precios. Si yo tomo el 2003 como mi precio base, esto vendría siendo P sub cero y esto vendría siendo P sub 1. Índice adicionalmente teníamos, ya vimos eso, los índices ponderados, que primero teníamos no, eran tres métodos distintos. Primero el índice de precios de las playas, que tenía esta fórmula de aquí, que como habíamos hecho es en un ejercicio en esa clase, déjenme revisar, creo que era justo este de aquí, teníamos este ejercicio de aquí, que dice, elabora el índice de los precios de ropa del 2016 con base en 2000. Considere zapatos, vestidos, los precios y las cantidades de los 2 años se dan en la siguiente tabla. Utilice 2000 como periodo base y 200 como valor base. Ya, entonces esto me dice que prácticamente utilice el año 2000 como periodo base. Aquí teníamos las fórmulas de todos esos métodos. Entonces teníamos primero el índice simple, promedio simple de los precios relativos, que es una sumatoria de los precios, el índice agregado simple, ya, índice de precios de las player, índice de precios de Pache y el índice de Fisher. Ya, recuerden, miren, aquí están los tres métodos que les mencionaba. Lo más importante que les había recalcado cuando hagan ustedes este tipo de ejercicios, primero, identifiquen el valor base, que en este caso, como decía el 2000, yo le recalqué aquí en amarillo. Ya. Después definan a qué le van a denominar P sub cero y Q sub cero. Recuerden, P sub cero, P minúscula. Sub cero se refiere a las cantidades, pero mejor dicho, a los precios de los productos que estemos evaluando, mientras que Q sub cero se refiere a la cantidad que hay de esos elementos o artículos. ¿Ya? Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque prácticamente aquí lo único que deberían hacer es, como aquí tenía, P1 por Q,
Q0, esto me sirve para calcular el índice de precios de las players. Aquí está, P1 por Q0, la parte superior. Debajo tiene P0 por Q0, tenemos P0 por Q0, es este valor de aquí. Entonces, por eso es importante que ustedes ubiquen a qué le van a definir P0, Q0, P1 y Q1 para que ustedes después rellenen esta tablita de aquí y puedan obtener los índices de precios por las plays, de precios por Pache y por Fisher. ¿Ya? Prácticamente aquí estoy deslizando estos datos a esta tabla de aquí y aplicando justo lo que dice aquí. P sub 1 por Q sub 0, es decir, P sub 1 por Q sub 0, 85 por 75 me da este valor de aquí. Aquí P0 por Q0, P0 por Q0, 75 por 500 me da este valor de aquí y así, etcétera, etcétera. Ya, miren, como aquí tengo yo sumatorias, aquí estoy calculando esa sumatoria no es más que sumar este elemento más este elemento es esto. Este elemento más este elemento es esto. Este elemento más este elemento es esto. Esto es para las sumatorias que me vienen presentadas en las distintas fórmulas. Entonces aquí dice, determina el promedio simple de los índices de precios. Prácticamente me está diciendo que calcule la P. ¿Ya? ¿Cómo calculaba la P? Recuerden, con estas, como tengo varias P's, debo hacer la sumatoria y dividir para el número de elementos que tengo. En este caso tengo dos índices, entonces sería sumar este elemento más este elemento y dividirlo para dos, que es lo que estoy haciendo aquí. Determinar el índice de precios agregados de los 2 años. Prácticamente me está diciendo que haga la sumatoria de estos elementos de aquí, estos elementos de acá. Ya, y que se aplicaba con las fórmulas, esta de aquí. Precios P minúscula sobre P minúscula por 100. Y me saldría este valor de aquí. Después dice que determina el índice de precios de las plays, Pache y Fisher. Para eso estoy aplicando estas fórmulas de aquí. Prácticamente lo que estoy haciendo es dividir, como aquí ya tengo las sumatorias, entonces sería la sumatoria 1 dividido para la sumatoria 2. Y ese valor lo pongo aquí. El otro dice sería la sumatoria 3 dividido para la sumatoria 4. Y ese valor le pongo aquí. Y para Fisher necesitamos necesariamente calcular las plays y Pache. Porque aquí tenemos que sacar la raíz cuadrada de las plays que multiplica al índice de Pache. Y con eso ya resolveríamos lo que nos está pidiendo en este enunciado de aquí. Ya. Y como ustedes pueden ver, no lo más sencillo, lo más importante que ustedes tienen que realizar al momento de resolver este tipo de ejercicios es definir a qué le van a denominar P sub 0, Q sub 0, P sub 1, Q sub 1 y llenar esta tablita de aquí. Una vez que ustedes ya tienen esto, después tienen que aplicar estas fórmulas de aquí en base a lo que le estén solicitando en los distintos enunciados. ¿Ya? En sí, el libro lo que mencionaba es cómo utilizar prácticamente hacer ese tipo de ejercicios, solo que aquí he estado incluyendo más precios. Miren, aquí en este ejercicio únicamente tiene dos precios. Ya. Aquí lo que difiere en el libro es que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis precios. Entonces, aquí yo prácticamente si ese ejercicio le trasladara aquí, debería aumentarle aquí más filas y hacer el mismo procedimiento. Entonces, debería yo es hacer las multiplicaciones correspondientes. Después aquí yo tendría seis sumatorias, mejor dicho, seis elementos, a esos le sumaría y me daría un resultado distinto. Si yo estuviera aplicando justo lo que me dice aquí en este ejemplo, que tengo, como ustedes pueden ver, seis elementos. ¿Ya? De aquí le está indicando prácticamente lo que les expliqué, que deben definir qué es P sub 1, qué es P sub 0, qué es Q sub 1, qué es Q sub 0 y para
aplicar las fórmulas correspondientes. ¿Ya? Hasta ahí vimos lo que viene siendo de manera resumida lo que son los números índices. Después habíamos visto una introducción a las probabilidades. Me voy a la 144. Ya. Introducción, ¿qué es una probabilidad? Una probabilidad no es más que un evento que puede llegar o no puede llegar a ocurrir con una cierta exactitud. En otras palabras, ¿qué pasaría si yo lanzo una moneda? Hay un 50% de que caiga cara o un 50% de que caiga cruz. Entonces a eso se refiere a una probabilidad. Entonces, un valor entre 0 y 1 exclusive que describe la probabilidad relativa, oportunidad o causalidad de que el evento suceda. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta que las probabilidades siempre van desde 0 a 1, donde 0 significa que no ocurrió y 1 que tiene el 100% de probabilidad de que ocurra. Ya, en el lanzamiento de moneda yo tengo un 0,5 porque yo tengo únicamente dos opciones, o me cae cara o cae cruz. No puede caer una, no tengo otro valor distinto. ¿Ya? Asimismo, en un dado yo tendría el un sexto de probabilidad de sacar un número. Por ejemplo, yo quiero sacar el número 2 en un dado de 6 caras, entonces, como yo tengo 6 resultados posibles y solo un favorable, entonces la fórmula es los resultados favorables para el número total de resultados. Por eso es que me sale un sexto. ¿Ya? Ya, un experimento, aquí tenemos los distintos conceptos. Un experimento es un proceso que induce a que ocurra una y solo una de las variables posibles en la observación y un resultado es la ocurrencia particular de un experimento. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ambos conceptos están congeniados entre sí. Ya. Y el evento es un conjunto de uno más resultados de un experimento. Entonces aquí teníamos una serie de experimentos con sus distintos resultados y qué es lo que tiene y qué es lo que estamos evaluando. Por ejemplo, en este teníamos como experimento lanzamiento de un dado. Y aquí están no, este es otro ejemplo. El listado de números de miembros de la junta directiva de la compañía Fortunes de 500 personas mayores de 60 años. Ya, entonces aquí tenemos un dado. Entonces el experimento viene siendo el lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son los resultados que yo puedo obtener? Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el dado tiene 6 caras. Si yo lanzara un dado de 20 caras, yo tendría 1, 2, 3 hasta el 20. Ya, y así dependiendo del número de caras con el que cuente mi dado. Asimismo, si yo tuviera un dado de 4 caras, que vendría siendo como una pirámide, entonces yo únicamente tendría 4 resultados. ¿Ya? Y aquí se observa un número par, observa un número mayor que 4, se observa un 3 o un número menor. Entonces, estos son lo que yo quiero. Por ejemplo, como yo les decía, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo saque el número 6? Aquí está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, el número que salga sea un número par? El número que salga sea un mayor a 4. El número que salga se observa un número 3 o un número menor. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número 3 o un número menor a 3? ¿Ya? Asimismo, aquí tenemos una serie de combinaciones que puede ser, ninguno tiene más de 60 años de estas personas, ninguno tiene, de estas 500 personas, ninguna tenga más de 60 años, solo uno tenga 60 años, 48 tengan 60 años o prácticamente todas tengan 60 años. Ya. Y por último, aquí los eventos que yo puedo evaluar, es decir, más de 13 que tengan 60 años, menos de 20 tengan 60 años, solamente uno tenga 60 años, ninguno tenga 60 años y así, etcétera, etcétera. Ya, como ustedes pueden ver, casi son ilimitados las cosas que yo puedo evaluar. Ya, para eso es que sirve estos métodos de probabilidad. Ya, métodos para asignar unas probabilidades. Primero tenemos la probabilidad clásica, que en sí es lo que le estaba yo mencionando, que es el número de resultados favorables para el número total de resultados posibles. Es decir, en un lanzamiento de dados, si yo quiero evaluar si
que me salga el número 3, mi caso favorable solo sería uno entre 6 resultados. Y mi número total de casos posibles serían 6, porque me puede salir el uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso es 6. Asimismo, en un dado de 20 caras me puede salir del uno al 20. Entonces sería de colocar aquí 20 y aquí uno, porque únicamente estoy comparando si me sale el número uno. Ya, si yo estuviera comparando, como decía arriba, la cantidad de números pares, entonces yo primero debería ver cuántos, vamos a hacer con el dado de 6 caras. ¿Cuántos números pares existen en el dado de 6 caras? Existe el 2, existe el 3 y existe el 6. No, perdón, el 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Entonces tengo tres resultados. Entonces la probabilidad de que me salga un número par, entonces yo tengo tres casos favorables sobre el número total de casos, que vendría siendo 6. 6, 3 sextos, que vendría siendo un medio. Entonces, 0.5 hay la probabilidad del 50% de que me salga un número par al lanzar un dado. ¿Ya? Entonces, así, con esta fórmula, como pueden ver, es bastante versátil. Únicamente lo que tienen que ustedes es plantearse de manera correcta los enunciados y aplicar la fórmula de manera correcta. ¿Ya? Tenemos un ejemplo de mutuamente excluyentes. ¿Qué es mutuamente excluyente? Es el hecho de que un evento se presente significa que ninguno de los demás puede ocurrir al mismo tiempo. Ya, en el dado. Si el número que sale es el 2, no podría salir el número 4, 6, 1, etcétera, etcétera. Ya, porque únicamente va a salir un número. A eso se refiere mutuamente excluyente. Si ya salió el 2, únicamente salió el 2. El resto de números ya no van a salir. A menos que yo vuelva a lanzar el dado, pero eso significaría hacer otro intento. Y ahí estamos evaluando el caso en un único intento. Colectivamente exhaustivos, por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento. Ya, esto es todo lo contrario. Es decir, que puede ocurrir más de un elemento, más de más de un resultado. ¿Cómo puede ser un ejemplo de esto? Asimismo, con los dados, mutuamente excluyente que ahora digamos que yo quiero ver cuántos números quiero ver si me sale al menos un número uno, un número 2 y un número 3. Ya, y yo lanzo tres dados al mismo tiempo. Puede salirme en los tres dados un número uno o no puede salirme en los tres dados ningún número uno, ningún número 2, ningún número 3. Pero al menos sé que si yo me podría, si yo estoy se me fue la palabra. Si yo estoy evaluando que me salga uno o más números de los que yo tengo planificado, podría suceder el caso, porque estoy lanzando varios dados. Entonces yo puedo, como como yo lanzo varios dados a la vez, pueden salirme números distintos. Es decir, en dado me sale el uno, en otro dado me sale el 6 y en otro dado me sale el 2. Entonces ahí me está saliendo uno o más eventos. ¿Ya? En ese tipo de ejemplos sería colectivamente exhaustivos. ¿Ya? La probabilidad empírica es la probabilidad de que un evento presente o una fracción de los sucesos similares en el pasado. Ya. Se calcularía con esta, con esta fórmula de aquí. Prácticamente se refería a a cómo calcular una probabilidad. Entonces, yo cómo sé que voy a tener un sexto que yo tengo un sexto de probabilidad de que me salga el número uno en un lanzamiento de 6 dados. Llega a estas conclusiones gracias a la ley de los grandes números, que es una gran cantidad de intentos de probabilidad empírica de un evento que se aproxima a su probabilidad real. Es decir, miren, en mi primer lanzamiento yo quiero obtener aquí, ¿qué estamos hablando? De caras, allá. Entonces pasemos a ese ejemplo de aquí, lanzar monedas. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga cara en un lanzamiento. En mi primer lanzamiento salen cero caras, entonces yo puedo decir que tengo el 0% de probabilidad de que me salgan caras. Ya, pero ¿qué pasa si ahora ya no voy a lanzar
yo no voy a lanzar esa moneda una única vez, sino ahora voy a lanzar esa moneda 500 veces. Entonces, como la voy a lanzar 500 veces, de esas 500, 236 fueron caras. Ya. Entonces, como 236 fueron caras, puedo decir que yo obtuve una probabilidad del 47,2% de que al lanzar una moneda obtuviera cara. Ahora, ¿qué pasa si yo no lanzara 500 veces esa moneda, sino 10,000 veces? Ya, entonces de esas 10,000 veces, 5,027 salieron caras. Entonces ahí sí puedo decir que al lanzar una moneda, yo tengo una probabilidad del 50,27%. Y así, a eso se refiere esta ley de los grandes números. Con más intentos que ustedes hagan, ustedes van a tender a encontrar la probabilidad real de ese suceso. Es decir, si yo lanzara 200,000 monedas, 200,000 veces la misma moneda. Entonces prácticamente yo llegaría a un 0,500001 y así entre más intentos yo realizara, yo encontraría la que viene siendo la probabilidad real. ¿Ya? A eso se refiere esa ley. Sigamos bajando. Teníamos aquí número de vuelos exitosos, número total de vuelos. Ya. Entonces, como ven, aquí teníamos un ejemplo que dice, el 1 de febrero de 2003 explotó el transbordo espacial Columbia, que fue el segundo desastre en 113 misiones espaciales de la NASA. Con base a esta información, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Ya. Entonces, como yo sé que 113 de esos 113 lanzamientos eso vendría siendo mis lanzamientos. De esos 137 dice que 111 fueron favorables. Entonces yo aquí arriba voy a poner los casos favorables y acá los casos totales. Entonces 111 dividido para 113, 0,98. Es decir, si yo hiciera un siguiente lanzamiento, hay una probabilidad del 98% de que sea exitoso. Asimismo, si yo pudiera evaluar ya no 113 vuelos, sino digamos unos 10,000 vuelos, yo tendría una probabilidad más cercana al caso real que yo estoy evaluando. Es decir, si de esas 10,000 vuelos, 100 de ellos fueran erróneos, entonces yo debería hacer aquí 10,000 dividido para 100 y lo que me dé, que va a aproximarse a la probabilidad real. ¿Ya? Ahora, la probabilidad subjetiva dice que es un concepto subjetivo de la probabilidad probabilidad de un evento en particular que asigna un individuo a partir de cualquier información disponible. Ya. En sí, lo que se vio en esa clase fueron los métodos de probabilidad objetivos y subjetivos. Como objetivos teníamos la probabilidad clásica que se basa en resultados igualmente posibles, la empírica que se sustenta en las frecuencias relativas y los subjetivos que parte de información disponible. Ya. En sí, eso era lo que se había visto en esa clase de ahí. Adicionalmente, habíamos visto las reglas de adición para calcular probabilidades. Ya. Teníamos que una regla de adición, si teníamos la probabilidad de A o B, la podíamos transformar a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ya. Asimismo, si tuviéramos la probabilidad de A o la probabilidad de B o la probabilidad de C, la podríamos transformar en esta en esta suma de aquí. Es la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. ¿En cómo se leería esto? La probabilidad de que ocurra A o la probabilidad de que ocurra C o la probabilidad de que ocurra B se le transformaría a esto. Ya. Aquí teníamos un ejemplo de cómo se aplicaba esa propiedad. Asimismo, teníamos la regla del complemento. ¿A qué se refiere la regla del complemento? Prácticamente es sumar todo lo que no incluya al elemento que estamos haciéndole el complemento. Es decir, si aquí tenemos el evento A, este evento A vamos a suponer que tiene una probabilidad del 0,2. Entonces, ¿cómo yo calcularía el complemento?
prácticamente 1 menos este pedacito de aquí. Este pedacito dijimos que era 0.2, entonces 1 menos 0.2, entonces el complemento de A va a ser 0.8. ¿Ya? Prácticamente a eso se refería, que eh, la probabilidad de A también lo podemos describir de la siguiente manera. 1 menos el complemento. Es decir, la probabilidad, es decir, este pedazo de aquí lo puedo encontrar sumando el total menos todo este pedazo azul, que es lo que está haciéndole aquí. ¿Ya? Esa ley es muy importante porque dependiendo de los ejercicios que se vean más adelante, se puede, se puede hacer eso, se puede realizar con esa propiedad para obtener los resultados de manera más eficiente, sin hacer tantos procedimientos. Ya, habíamos visto un ejemplo que también teníamos la ley de la probabilidad conjunta. ¿A qué se refiere la probabilidad conjunta? Prácticamente cuando tengo intersecciones. Es decir, la probabilidad de Disney es 0.6, la probabilidad de Bush 0.5. Si yo sumara 0.6 más 0.5 me daría 1.1. Pero por los conceptos que vimos arriba, vimos que la probabilidad va desde 0 a 1. Yo no puedo tener un valor superior a 1, porque por ahí me tengo que dar cuenta de que por ahí está algún procedimiento o estoy cometiendo algún error o algún procedimiento me falta ahí. Entonces, me falta resolverlo por ahí. Ya. El procedimiento que en ese caso nos concierne ver es la probabilidad conjunta, que es la intersección. Es decir, si aquí tengo una serie de personas, digamos que hay 50 personas y aquí 60 personas eh, les gusta Disney y otras que les gusta Bush. Pero va a haber, entre todas esas personas, va a haber un conjunto de personas que les guste tanto Disney como Bush. Entonces a eso les voy a colocar aquí en medio, que vendría siendo la intersección, es decir, que comparten características de Disney y de Bush. A eso se refiere la probabilidad conjunta, que mide la posibilidad de que dos o más eventos sucedan simultáneamente. ¿Ya? Es decir, que se encuentran aquí en el medio. La regla que tenemos para esto es la siguiente. La probabilidad de A o B la podemos decir que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que A y B. Ya. Es decir, aquí estamos diciendo que vamos a sumar todos estos 60 de aquí más los 50 de aquí y le vamos a restar esta intersección. Con eso obtendremos toda esta población. Prácticamente eso es lo que está resumiendo en esta fórmula de aquí. Adicionalmente, habíamos visto este ejemplo con las cartas de rey de corazones y rey de corazones. Que en una baraja de 52 teníamos 4 reyes, corazones teníamos 13 y rey de corazones, es decir, la intersección, o sea que sea un rey y que sea de corazón, en todo eso es una intersección. Tenemos únicamente uno. Entonces ya con esta información aplicábamos la fórmula, es decir, la probabilidad de A 4 sobre 52. La probabilidad de B, 13 sobre 52, menos la probabilidad de A y B, es decir, las intersecciones, es esto de aquí. Y con eso ya obteníamos el resultado, que en este caso 0.3077. Ojo, recuerden que todos estos valores siempre les va a dar a 100 decimales, 0.1377. Si ustedes quieren llevar esa información a porcentajes, lo único que deberían hacer es multiplicar por 100. Es decir, este 0.3077 por 100 me daría el 30.77%. ¿Ya? Entonces, prácticamente aquí están los reyes, aquí están los corazones, aquí está el rey de corazones y bueno, prácticamente es esta información de manera gráfica. ¿Ya? Entonces, eso se había visto en cuanto a la introducción de las probabilidades. También habíamos visto lo que vienen siendo las probabilidades discretas en la 181. Ya. Teníamos, ¿qué es una probabilidad? Describe las probabilidades de que suceda cierta gama de resultados futuros posibles. Una distribución de probabilidades no es más que listar todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos.
Es decir, en el lanzamiento yo de dados voy a listar todos los eventos que tengo y asignarles una probabilidad a cada uno de ellos. Es decir, yo la probabilidad de que me salga un uno va a ser un sexto, la probabilidad de que me salga un 2 va a ser un sexto y así, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de nuestra distribución de probabilidades? La probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre cero y uno exclusive. Ya, los resultados son eventos mutuamente excluyentes y la lista es exhaustiva, la lista es exhaustiva. Por lo tanto, la suma de las probabilidades, los diversos eventos, es igual a uno. Es decir, la probabilidad de que ocurra cero más la probabilidad de que ocurra uno, todas esas sumatorias me va a dar uno. ¿Cómo generar una distribución de probabilidades? Esto se ilustra mediante el siguiente ejemplo. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Supongo que le interesa conocer el número de caras que aparecen en tres lanzamientos de una moneda. Los resultados para este experimento posible son cero cara, una cara, cero caras, una cara, dos caras, tres caras. ¿Cuál es la distribución de probabilidad del número de caras? Entonces, prácticamente, primero deberíamos armar esta tablita de aquí. Ya, primero, resultados posibles, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, en el primer lanzamiento que me salga cruz, en el segundo cruz y en el segundo cruz. Entonces, aquí recuerden que habíamos visto, déjenme ver, era justo lo de las combinaciones. Me parece que era esto. Ya, habíamos visto lo que vienen siendo las combinaciones. Las combinaciones quiere decir eventos donde se cumpla una cierta característica, pero que nunca se repita. Es decir, aquí tengo 5 lanzamientos, de los cuales 2 quiero que sean favorables. Entonces, en el primero y en el segundo fueron favorables. En el primero y el tercero favorables. En el primero y el cuarto favorables, primero y quinto favorables. Ya, como ustedes pueden ver, en el primero y el segundo, nunca va a haber, en los siguientes intentos, nunca va a haber uno que se repita. Entonces, al igual que en este ejemplo de aquí, entonces tengo 3 lanzamientos de monedas. Cruz, cruz, cruz. El siguiente sería cruz, cruz, cara. El otro cruz, cara, cruz. Nunca voy a encontrar un cruz, cruz, cruz aquí similar. Entonces, los lanzamientos de monedas, quiere decir las posibles combinaciones que yo puedo obtener del resultado del lanzamiento de 3 monedas. Ahora, un número de caras que yo obtuve en mi primera combinación son cero. Mi segunda uno, mi tercera uno, cuarta uno, 2, quinta uno y así, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, eso lo puedo interpretar de esta forma. Entonces yo veo que tengo número de caras cero que obtuve, un octavo de que obtenga una cara, 3 octavos de que obtenga al menos una cara, en 3 octavos de que obtenga 2 caras. ¿Y cómo sé que es esto 3 octavos? Entonces, este 3 octavos, si yo le paso a la calculadora, sería 3 dividido para 8, 0,375. Entonces, a esto lo puedo interpretar de la siguiente manera. Entonces, bueno, para eso primero debería yo realizar esta tablita de aquí. Y puedo decir que la probabilidad de que yo obtenga un lanzamiento, o obtenga una cara al lanzar 3 monedas, mm, mejor dicho, que obtenga 2 caras, sí, una o 2 caras al lanzar 3 monedas del 37,5%. ¿Ya? Entonces, por eso era importante construir esa tabla y después de esta tabla creamos esta otra tabla en el cual vamos a ver cuántos números cero obtuvimos, cuántos números uno obtuvimos, cuántos números 2 obtuvimos, cuántos números 3 obtuvimos. Entonces, aquí, como vemos, tenemos 8 lanzamientos, ocho combinaciones, por eso aquí le colocamos el número 8. Acá arriba, recuerden que iban los casos favorables. En este caso, ¿cuántos casos favorables en los que obtuve 0 caras obtuve? Tengo uno. El que obtuve una cara, tengo una, dos, tres. Entonces, por eso le pongo tres. Aquí en el que obtuve 2 caras, una, dos, tres.
Aquí le pongo 3. Y por último, el que obtuve 3 caras, únicamente uno. Ya, y en base a eso ya puedo construir este gráfico de aquí y con las probabilidades correspondientes. Ya. Ahora, ¿qué es una variable aleatoria? O es una cantidad de resultados de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. ¿Ya? No es más que una variable aleatoria, no es más que un que el déjenme verle aquí. Quiero verle con si tengo aquí alguna fórmula. Ya, esto. Miren, esto vendría siendo una variable aleatoria. Aquí este X puede tomar cualquier valor. Puede ser 1, 0, 2, 3, 4. Entonces, a eso se refiere una variable aleatoria. Un valor que puede obtener, que puede, dependiendo de lo que yo esté evaluando, puede tomar uno o un valor distinto. ¿Ya? Ahora, bajemos que es una variable. Aquí tenemos la de la varianza. De aquí ya vimos los conceptos necesarios. Ahora vamos a la 188 para entrar a ver lo que viene siendo la distribución de probabilidad binomial. Recuerden que para todas estas distribuciones de probabilidades, lo primero que hay que tomar en cuenta es que se debe seguir, primero se tiene que tomar en cuenta estas características y seguir justo la fórmula que nos propone el caso. Por ejemplo, la probabilidad binomial tiene esta fórmula de aquí. Ya. Para que se cumpla la probabilidad binomial, tenemos que tomar en cuenta los siguientes, que el primero es que solo haya dos posibles resultados en un determinado ensayo. Como ustedes pueden ver aquí en el lanzamiento de un basquetbolista, las dos opciones es que acierte el lanzamiento o que falle el lanzamiento. Por eso hay solo dos únicas opciones. Ya. Y el segundo requisito es que de la distribución binomial es que la variable aleatoria es el número de éxitos en el número total de ensayos. ¿Ya? Es decir, el valor de X. Ahora, el experimento de probabilidad binomial tiene las siguientes características. Primero, que el resultado de cada ensayo de un experimento se clasifica en una de las dos categorías mutuamente excluyentes, éxito o fracaso. Las variables aleatorias permiten contar con el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. La probabilidad de éxitos y fracasos es la misma que la cantidad de ensayos y los ensayos son independientes, lo que significa que el resultado de un ensayo no influye en el resultado de otro. Es decir, si yo lanzo y pueda que acierte, pueda que no acierte. Mi segundo lanzamiento, no voy a tener más probabilidad o menos probabilidad de acertar o fallar. Mi tercer lanzamiento también no voy a tener menos probabilidad de acertar o de fallar. Todos son independientes. Ya. Esta es la fórmula de la probabilidad binomial que tenemos aquí. Miren, esto es una combinación n combinación x. Este pi, ojo, tomar en cuenta, ese pi no se refiere al valor pi, que es 3,14, etcétera, etcétera. Ya. Sino se refiere, cuando hablamos aquí en probabilidades y ustedes encuentran este pi, se refiere a los casos de éxito. Ya. El X es la variable que yo quiero obtenerle aquí. En este caso, yo quiero ver la probabilidad de que tenga, digamos, un acierto, entonces X sería uno, aquí sería uno y uno. Y si yo dijera, yo quiero ver la probabilidad de tener de acertar, es decir, de tener un acierto en el lanzamiento de una cara. Lanzamiento de una cara, recuerden que la probabilidad de éxito es 0,5. Entonces yo reemplazaría aquí 0,5. Aquí haría las combinaciones correspondientes, que dependiendo de la cantidad de monedas que yo lance al mismo tiempo van a variar. Ya. Bueno, en sí, y el X, como ya les mencioné, es el valor de la cantidad, la probabilidad que yo quiero calcular. Entonces, C es el símbolo de combinación en el número de ensayos, X es la variable aleatoria definida con el número de éxitos y pi es la probabilidad de éxito de cada ensayo. Ya, ojo, miren, aquí está justo lo que yo les mencionaba. Pi es 3,1416 y varios números más. Ya, pero cuando ustedes
ven un pi asociado a los que viene siendo probabilidades, significa que es los casos de éxito o la probabilidad de éxito de que ocurra ese evento. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice American Airlines tiene 5 vuelos diarios de Houston. El aeropuerto regional de Bradenton, Pensilvania, supone que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde es del 0.2. Ya, entonces aquí ya tengo mi valor de pi, 0.2. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde hoy? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy? Ya, entonces me está haciendo dos preguntas. La probabilidad de que sea cero y la probabilidad de que sea uno. Entonces aquí debería hacer prácticamente reemplazar lo que dice aquí la fórmula. Entonces, 5 combinación cero, porque estoy diciendo que en la probabilidad de que de que ningún vuelo se retrase. Entonces hago la combinación, en pi reemplazo el 0.20, en x reemplazo este valor que estoy colocando aquí, que yo quiero obtener la probabilidad, en este caso cero. Hago los cálculos correspondientes y tengo el 0.3277, que para ser más específico, podríamos decir que yo tengo un 32.77% de probabilidad de que ninguno de los vuelos se retrase. Ahora, para la segunda pregunta, prácticamente aquí en vez del cero debería colocarle aquí el uno. Entonces aquí ya no vaya a ser 5 combinación cero, sino 5 combinación uno. Este pi no cambia porque tengo la misma probabilidad. Aquí hago los reemplazos correspondientes y tengo 0.496. Entonces, y aquí en el segundo caso puedo decir que la probabilidad de que tenga un retraso en los vuelos es de 40,96. ¿Ya? Aquí estoy haciéndole una distribución de probabilidad del número de vuelos retrasados. Como decía que yo evalúe para 5 vuelos, entonces aquí estoy obteniendo la probabilidad de que yo tenga 0 retrasos, tenga un retraso, tenga 2 retrasos, 3, 4 y 5. Ya. Recuerden que yo hacer la sumatoria de todas las probabilidades siempre me tiene que dar uno. Ya. Adicionalmente, si yo ya tengo este gráfico de aquí, puedo ya plantearme otras preguntas. Por ejemplo, otra pregunta puede ser, ¿cuál sería la probabilidad de que al menos se retrasaran 2 vuelos? Ya, entonces que al menos se retrasaran 2 vuelos, eh, se retrasaran 2 o menos vuelos, mejor dicho. Ya. Entonces, la probabilidad de que se retrasen 2 o menos vuelos, yo debería sumar esta probabilidad de aquí, esta probabilidad de aquí y esta probabilidad de aquí y decir, la probabilidad de que se retrasen 2 o menos vuelos es esto más esto más esto. Ahora, asimismo, si me preguntaran cuál es la probabilidad de que se retrasen más de 3 vuelos, entonces, más de 3 vuelos, entonces como dice, más de 3 vuelos, yo al 3 no le voy a incluir. Entonces, únicamente voy a sumar esto de valor de aquí y este valor de aquí. Y voy a decir, la probabilidad de que se retrasen más de 3 vuelos es 0,0067. Ya, que eso si le llevo a decimales, vendría siendo 0.67% de que se retrasen más de 3 vuelos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Adicionalmente, tenemos la media de una distribución binomial con las fórmulas correspondientes en caso de que esta información no les proporcionen en el mismo enunciado. Si el enunciado les viene dado como en este caso de aquí, ya les da el pi directamente, únicamente deberían aplicar esa fórmula. En caso de que no les dé, deberían aplicar estas otras fórmulas de aquí. Ya. Ahora, pasemos ya a lo que viene siendo la siguiente distribución, la distribución hipergeométrica. Y aquí está la distribución de probabilidad hipergeométrica. Prácticamente todas estas distribuciones se van a resolver de la misma manera, aplicando la fórmula correspondiente asociada a su distribución. Para la hipergeométrica es esta de aquí, que en lugar de que se aplique la distribución hipergeométrica, se desarrolla en población finita. eh, l- Hay que tomar en cuenta esto. Primero, si se selecciona una muestra de una población finita sin reemplazo, y dos, si el tamaño de la muestra n es mayor al 5% de la población n mayúscula.
¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Es decir, n va a ser mi población y n minúscula mi muestra. Mi muestra tiene que ser al menos, tiene que tener un tamaño de al menos un 5% en comparación a la población total. Entonces aquí tenemos también los distintos significados. N representa el tamaño de la población. Ese es el número de éxitos de éxito. En la población, X el número de éxitos en la muestra y puede asumir los valores del 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Es decir, el valor asociado a la probabilidad. Es decir, la probabilidad de que ocurran 0 vuelos, un vuelo, más de 3 vuelos, etcétera, etcétera. Ya. N es el tamaño de la muestra, un número de ensayos, y C es la combinación, justo como se vio en la binomial. Las características de distribución es que los resultados de cada ensayo de un experimento se clasifican en dos categorías mutuamente excluyentes, éxito o fracaso. Las variables aleatorias es la cantidad de éxitos en un número fijo de ensayos. Los ensayos no son independientes y los muestreos no realizan con una población finita sin reemplazos y n sobre n minúscula mayor a 0,05. Prácticamente aquí está diciendo que para que aplicar esto, la población, la muestra tiene que por lo menos tener un tamaño del 0,05 comparado con la población. ¿Ya? Entonces aquí teníamos este ejemplo de aquí que dice Playtime Toysing tiene 50 empleados en el departamento de ensamblado. Solo 40 de ellos pertenecen al sindicato. Se eligen al azar 5 empleados para formar un comité que hablará con la empresa sobre los horarios de inicio para los turnos. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 empleados elegidos formen parte del comité perteneciente al sindicato? Entonces, asimismo, aquí vamos a definir cada letra con su significado. N es igual a 50 porque es el número de empleados, es decir, la población. S es igual a 40 porque es el número de empleados sindicalizados. Ya. X es igual a 4 porque es el número de empleados sindicalizados elegidos. Y N es igual a 5 porque es el número de empleados elegidos, es decir, la muestra. Ya. ¿Qué deberíamos hacer primero? Primero deberíamos verificar si este 5 al menos es el 5%, puede ser 5% o más del 50%. Ya, el 5 aquí si le comparamos con el 50, vemos que es el 10% de la población. Ya, entonces forma parte, entonces sí está dentro de la regla de que es 5 o más porcentaje de la población. Entonces, sí podemos realizarla con hipergeométrica. Después hacemos los cambios correspondientes. Entonces, prácticamente como aquí ya definimos qué es n, qué es s, qué es x, qué es n, hacemos los reemplazos de la fórmula. Entonces, aquí tenemos s, x, n menos s, n minúscula menos x, sobre la combinación de n mayúsculas o n. Entonces, hacemos todos esos esos reemplazos correspondientes y obtenemos que es el 0,431, que vendría siendo el 43,1% de que 5 trabajadores de ensamblado de los 50 trabajadores y encontrado con 4 o 5 son sindicalizados. ¿Ya? Entonces, esa sería prácticamente, como ustedes pueden ver, es similar el procedimiento a la binomial. Lo único que cambia es la fórmula. Y lo mismo sucede con Poisson. La distribución de probabilidad de Poisson describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico, el cual puede ser de tiempo, distancia, área o volumen. Ya, aquí están las características. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. La probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo y los intervalos no se superponen y son independientes. Aquí tenemos la distribución de Poisson con la fórmula. Aquí habíamos hablado de que este X con un signo de admiración significa factorial. Ya, entonces new es la media de la cantidad de veces de éxitos que se representa un evento de intervalo particular. E es la constante 2,71828. Esta sí es un valor constante, a diferencia del pi que se vio anteriormente, que en probabilidades
significaba el caso, el número de éxitos. Esta E sí es un valor constante, es decir, que ustedes en vez de E deberían poner 2,71828. Ya. X es el número de veces que se representa un evento, es decir, la probabilidad asociada, y P de X, la probabilidad de un valor específico de X. Ya. Media de una distribución de Poisson, es decir, nu, para calcular lo que viene siendo esta media de aquí, este valor de aquí, voy a ocupar esta fórmula, que como ustedes pueden ver es la muestra por el pi, que el pi, una vez más, recuerden que cuando están hablando de probabilidades, ese pi significa el número de éxitos que yo obtenga. Ya, para ejemplificar eso tenemos este ejemplo de aquí que decía que una muestra de 500 aquí teníamos resaltado lo que viene siendo los datos más importantes, que en sí los debíamos reemplazar en la fórmula. Entonces, new ya nos estaba dando que era 0,04, es una constante, este new ya teníamos que era 0,04 y x como estamos evaluando la probabilidad de que ocurran 0 casos, entonces colocamos aquí 0 factorial, recuerden que es 1 y hacemos los reemplazos correspondientes y tenemos los valores asociados. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, los tres, la binomial, la de Poisson y la hipergeométrica, prácticamente lo que se diferencian es en la fórmula asociada a su distribución de probabilidad. Ya. Y por último, vamos a pasar con las probabilidades continuas, que habíamos visto la distribución normal. Para la distribución normal, recuerden que aquí teníamos esto aquí, valor Z. Aquí diferíamos en esto. El valor Z, que es la distancia con un signo entre un valor seleccionado designado con X y la media dividida entre la desviación estándar. Ya. Entonces, lo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de ejercicios es primero saber qué es X, qué es new y qué es la desviación estándar. Una vez que yo ya tenga esos valores, ya puedo aplicar estas fórmulas. Y ojo, aquí una vez que yo encuentro Z, recuerden que ese Z yo tenía que usar esa tabla de distribución normal y ubicar ese valor de Z en la tabla para obtener mi valor de probabilidad. A diferencia de las fórmulas de los anteriores que prácticamente me daba la probabilidad. Entonces aquí únicamente la fórmula me da el valor de Z. Y el valor de Z, una vez que ya tengo el valor de Z, aquí le ubico en la tabla, dependiendo, miren, aquí ubicaba los dos primeros dígitos y aquí el tercer dígito. En este caso, si, déjenme ver aquí. Vamos más abajo, más abajo. Ya, aquí. Entonces aquí teníamos un ejemplo de los vendedores de Uber, sin no recuerdo. Entonces aquí teníamos el valor X, aquí tenemos el valor promedio y la desviación estándar. Aquí me daba que el valor Z para cuando tenía un X de 1100 es de 1,0. 1,00. Ese valor 1,00 yo debería ubicarla en esta tabla. Entonces, bueno, veamos, aquí debería estar esa tabla. No. Entonces, como no está aquí en esa tabla, busquemos rapidito una tabla aquí en Google. Distribución normal. Tabla. ¿Ya? Mm, Abramos el primer resultado. No, es un video de YouTube. Ya, esta tabla de aquí. Ya, la distribución. Ya, entonces aquí yo debería ubicar el 1,0 y aquí el tercer dígito, 0, que es este de acá, el 0. Entonces 1,0, entonces mi intersección vendría siendo este valor de aquí, 0,34134. Entonces yo así encontraría esa probabilidad que vendría siendo el 34,13%. Asimismo, cuando es -1, recuerden que este valor Z me sirve porque
funciona bajo esta lógica de aquí. Entonces, siempre me voy a ubicar aquí en el valor promedio, es decir, en la mitad, y desde ahí hacia la distancia que yo esté evaluando, ese va a ser el valor de Z que voy a encontrar. Es decir, siempre desde la mitad hasta 1100, el valor asociado a esa probabilidad es este. Desde la mitad hasta 900, el valor asociado a la probabilidad es esta. Ya, entonces para eso teníamos este ejemplo de aquí que decía, supongo que el ingreso semanal de los conductores de Uber sigue una distribución probabilidad normal con una media de $1000 y una desviación estándar de $100. ¿Cuál es el valor de Z de ingresos para un conductor que tenga 1100 por semana y uno para 900 por semana? Entonces, aquí trasladamos todos esos valores a esta tablita de aquí. Vamos a aplicar esta fórmula de aquí para encontrar el valor de Z. Y entonces, ya al aplicar para Z1 que se refiere a 1100. Entonces, cuando un conductor gana 1100 por semana, tiene un Z de 1. Cuando un conductor gana 900 por semana, tiene un Z de -1.000. Ya. Ahora, la distribución asociada a este Z, recuerden que lo obtengo de la tabla. Es decir, aquí ubico los dos primeros dígitos y el tercer dígito aquí. En este caso es 0,34134, que es el valor que yo le estoy colocando en la parte de acá. Ya. Para -1 hago prácticamente lo mismo por ese principio que les digo de aquí, que esta distancia de aquí a acá va a ser la misma que de aquí a acá. Porque mire, aquí únicamente estoy sumando un valor más un positivo menos un negativo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay una distancia de uno y aquí hay una distancia de uno. Por ende, la probabilidad de aquí y la probabilidad de aquí van a ser iguales. Si yo aquí tuviera si este no fuera -1, sino digamos fueron -3, entonces ahí sí yo tendría un valor distinto a este de acá. Ya, pero ¿por qué es importante recalcar eso de ahí? Porque, ¿qué pasaría ahora si en este ejercicio les dicen cuál es la probabilidad de que un conductor de Uber gane entre 900 a $1100? Entonces, yo estoy encontrando la probabilidad de que esté en Z1 y Z2. Ya. Entonces, la probabilidad de que mi conductor se encuentre entre este intervalo de aquí, yo únicamente debería hacerlo de la siguiente manera: sumar este 0,3413 más este 0,3413, que en este caso es 0,6826. Entonces, asimismo, si me dijera cuál es la probabilidad de que un conductor gane menos de $900, entonces yo lo que debería hacer es calcular este pedacito de aquí. Ya. Ahora, si me diría cuál es la probabilidad de que gane más de $900, yo debería calcular primero este pedacito de aquí y sumar este pedazo de acá, más este pedazo de acá, más este pedazo de acá, y obtendría lo que me están consultando. Como ustedes pueden ver, es bastante versátil este método de distribución normal estándar. Únicamente hay que poderlo interpretar, y para eso siempre se ocupa el gráfico para no confundirse. ¿Ya? Una vez que ustedes ya saben ocupar este gráfico de manera correcta, ven que únicamente lo que tienen que hacer es reemplazarlo de la fórmula, y una vez que obtienen el valor de Z, ver aquí en la intersección en la tabla y ya obtienen el valor asociado a esa probabilidad. ¿Ya? Y hasta aquí se quedaría la clase del día de hoy. Yo les agradezco por su asistencia y, y les deseo lo mejor en las pruebas finales.